Sí. Soy psicólogo, ahora mismo bueno, soy catedrático de enseñanza secundaria, de la especialidad de orientación educativa. Trabajo como psicólogo en una unidad, la unidad de convivencia y contra el acoso escolar que tiene la Consejería de Educación aquí en la Comunidad de Madrid, que es una unidad específica que trabaja en temas relacionados con el abordaje de la violencia, de la prevención de la violencia en los centros educativos, incluida también la violencia autoinfligida en forma de autolesiones, ideación o intentos de suicidio. Y luego, pues, combino estas responsabilidades con la de ser decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que es un puesto, una responsabilidad ingente en una organización colegial que aglutina a cerca de 18.000 colegiados y colegiadas y bueno, y que no para de crecer y que no para de absorber a las personas que estamos ahí en estas responsabilidades. Bueno, y luego pues escribo, divulgo y trabajo mucho sobre todo con la red de formación de la Comunidad de Madrid en la formación del profesorado. Esto es un hecho ya muy contrastado. Podíamos intuir mientras estábamos confinados o en los momentos, en los meses posteriores, cuando ya la pandemia no solo mostró su faz más devoradora, ¿no? Que había iniciado con toda esta suerte terrible de fallecimientos de personas, sobre todo personas mayores y demás. Pero enseguida vimos en el mundo donde me desenvuelvo profesional, enseguida vimos que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes estaban sufriendo también otra suerte de impactos, de consecuencias, de efectos que afortunadamente no estaban relacionados con su fallecimiento, ¿no? con la muerte, pero que estaban impactando de manera sustantiva en sus procesos de identificación, de identidad, en su manera de interpretar la vida, en la formación de su personalidad, en la manera en que entendían las relaciones con las cosas, con las vivencias, con las experiencias que estaban empezando a vivir. Y es indudable que a lo largo de estos últimos meses pues, han ido apareciendo todas las secuelas, impactos y consecuencias en formas de desajustes emocionales, de trastornos psicológicos de menor a mayor amplitud, grado, y también, lógicamente, cruzando otras variables, pues mucho más impactantes en colectivos muy vulnerables por hacer referencia, por ejemplo, a poblaciones muy desfavorecidas desde el punto de vista cultural, económico y demás, pero en general la propia adolescencia, infancia, adolescencia, juventud ya podemos considerarla como un escenario de vulnerabilidad, porque en definitiva estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a interpretar la vida, a relacionarnos con ella, a confiar en las personas, a confiar en las instituciones, a confiar en el mundo. Y de buenas a primeras, no es lo mismo, no lo vivió igual, ¿no? Un niño de 8 años, que uno de 3, que un adolescente de 15, que un joven de 20. Pero de buenas a primeras el mundo cambió. Y para los adultos esto fue un cambio sustancial. Para aquellos que vivían situaciones dramáticas y muy trágicas, evidentemente más, ¿no? Pero en general, para el mundo, para el ser humano, fue un cambio sustancial, hasta el punto de que no solo dejaste de salir a la calle, de ver a las personas, de salir, de trabajar y demás, sino que no sabías cuándo esto se iba a recuperar, cuándo tu vida se iba a recuperar. Esto en personas que están creciendo indudablemente generó una confusión y sobre todo una duda existencial que ha marcado lógicamente los siguientes meses, y lo estamos viendo pues en el detalle de los trastornos, de los desajustes, de los efectos que se han producido. Pero fundamentalmente de lo que se trata es de entender que
que nuestro mundo cambió, se le dio la vuelta. Y entonces todo lo que hacíamos dejábamos de hacerlo. Lo que estábamos haciendo tuvimos que dejar de hacerlo. Y con un compromiso con el futuro absolutamente dubitativo, muy, muy inseguro y muy cargado de incertidumbres. También yo diría que trufadas de toda suerte de informaciones contradictorias que nos llegaban y que hacían de la esperanza algo bastante complejo, ¿no? Bueno, y ahí estamos. Ahora mismo se están recogiendo, lógicamente, los terribles frutos de este proceso. Sí. Bueno, estamos hablando de un concepto que es el de la prevención de la salud mental, la promoción del bienestar en los centros educativos, reconocido en entornos internacionales, pero muy poco vivido y experimentado, hablado, argumentado, tratado en los centros educativos en nuestro país. No porque no se supiese que hay un porcentaje no pequeño de niños, niñas y adolescentes pues, que viven situaciones de trastornos de salud mental, que tienen que acudir a sus especialistas y demás, no porque no supiéramos que eso era una realidad, porque la veíamos en nuestras aulas y demás, sino porque no entraba dentro del paquete de contenidos de la carta de servicios, ¿no? de nuestro sistema. Y bueno, y poco a poco, algunos hemos tenido la oportunidad de tener una capacidad, una entrada de influencia para ir generando debate en relación con estos temas, a través de la colaboración en investigaciones, en fin, de la publicación de papers o artículos o posts en blogs o del trabajo cotidiano, y sobre todo muy, muy influenciados por la investigación y por la evidencia científica que ya venía marcando en el terreno internacional que esto era algo que tenía que llegar para quedarse. Es decir, el que los centros educativos lo mismo, que tuvieron que manejarse en el difícil arte de gestionar el cómo elaborar buenos planes de convivencia para generar convivencia pacífica, democrática, ética y demás, a los que luego le incorporamos la convivencia digital, ¿no? Pues nos tenemos que instrumentar en el complejo arte también de desarrollar proyectos educativos que permitan la contemplación del desarrollo de planes concretos para detectar y prevenir los desajustes emocionales. En el fondo de lo que estamos hablando es de dos grandes conceptos. Por un lado, detectar cuando ya hay un indicio, una evidencia de que algo está pasando, de que hay algún alumno que está sufriendo algún desajuste psicológico, bien porque nos lo cuentan sus padres, porque ha sido trabajado en una reunión con el tutor, o bien porque el propio alumno o alumna pues, lo pone de manifiesto, ¿no? Detectar, reconocer, ayudar a tratar en los primeros momentos y, por supuesto, saber luego derivar, saber luego buscar los medios de coordinación con los servicios especializados para dar la adecuada atención en el marco educativo, que no tiene que ser una atención clínica, sí educativa, muy basada en la promoción del bienestar. Y luego está el otro concepto, el otro término, que es el de prevención, que es el de desarrollar todas aquellas iniciativas para generar eso, la promoción del bienestar, de la pedagogía de los cuidados entre las personas, de estar pendientes del dolor ajeno, del dolor y el sufrimiento psicológico y poder atender sus necesidades en el entorno educativo de la mejor manera, con todo lo que contribuye ello a no solo al bienestar de la persona que está sufriendo, sino a la construcción de personalidades bondadosas, solidarias y especialmente, bueno, pues cercanas, ¿no? al dolor de los demás. Pero dentro de la prevención, pues lógicamente está la acción en el ámbito más primario, que es pues, antes de que aparezcan
sintomatología y aparezcan efectos y demás, vamos a trabajar para que se reflexione sobre lo que es la salud mental y demás, y el bienestar psicológico. Luego estaríamos en la secundaria, que es saber actuar cuando ya han aparecido los primeros síntomas, cuando tenemos conocimiento de que alguno de nuestros alumnos puede estar viviendo esa situación, y ahí lo relacionamos con la detección que antes comentábamos, y luego la prevención terciaria, que es ya intervenir de una manera manifiesta en el ámbito de lo educativo con alumnos que están siendo tratados fuera, pero que lógicamente están en edad de escolaridad obligatoria y vienen a nuestros centros, o posobligatoria, vienen a nuestros centros a seguir creciendo, seguir construyendo su futuro, ¿no?, en base al aprendizaje, yendo en paralelo con su dolor y yendo en paralelo con su tratamiento, el tratamiento que reciben fuera. Es un tema complicado porque parece que el sistema educativo en general ya asumió hace no mucho que la actividad en los centros docentes no puede ser interpretada solo como una actividad de enseñanza, aprendizaje, de disciplinas, ¿no?, sino un proceso de enseñanza, aprendizaje de lo que es la vida, y dentro de la cual pues están las disciplinas, pero está también la convivencia, está el trato, las relaciones, la elaboración de proyectos personales. Bueno, y aunque esto todavía tengamos que seguir trabajándolo cada día, y el profesorado tengamos que implicarnos en entender que ese viejo planteamiento binario de que la familia educa y el sistema enseña, ¿no?, los aprendizajes y demás, que es un planteamiento, yo diría que no solo casposo, sino iba a decir del siglo pasado, ¿no? Es probablemente de los planteamientos más inquietantes y probablemente perversos que se pueda plantear en un sistema educativo. Otra cosa es que estemos formados para hacerlo bien, otra cosa es que efectivamente algunos nos contraten para ser especialistas en una determinada materia y no en otra. Sí, pero estamos en un centro educativo donde la gente convive, donde los niños aprenden a convivir, donde tenemos relaciones personales con ellos, de confianza, donde tenemos que generar un entorno de aprendizaje que les nutra, que les permita fertilizar, ¿no?, pues cómo están, yo diría que asentando sus aprendizajes, su manera de entender y confiar en el mundo. Cuando estamos en todo este proceso, ¡plaf!, metemos encima de la mesa también otro tema, y es que además no solo la escuela tiene, el sistema educativo tiene que atender esa faceta humana relacionada con el alma, con el corazón, que permita ver al alumnado como una persona que para aprender tiene que sentirse seguro, tiene que sentirse bien, tiene que sentirse bien tratado, tiene que ser entendido y tiene que ser comprendido, que también se equivoca a veces, sino que además ahora ponemos el elemento nuevo, ¿no?, de que es que esa persona, ese ser humano que está ahí, además algunos de ellos sufren emocionalmente de manera sustancial. Y sufren y llegan a las 8:30 de la mañana a un instituto y entran en un aula y salen 6 horas después con un dolor existencial tremendo. Y a veces lo vemos, lo percibimos y otras veces no. Y a veces lo sabemos y otras veces no. Y a veces las familias nos lo cuentan y otras veces no. Y a veces los alumnos nos lo cuentan y otras veces no. Y yo entiendo que es complejo. Pero las administraciones tienen que entender que es que no hay otro camino que afrontar que los sistemas educativos sean sistemas holísticos, integrales, que procuren equilibrar la idea de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos parámetros también. Porque si no solo no creceremos como sistema educativo, sino no creceremos como sociedad. La posibilidad de entender que un profesor que tiene responsabilidad, un profesor de una disciplina, que tiene como responsabilidad esencial seguir un programa, desarrollar un currículo, preparar un programa de actividades de enseñanza y aprendizaje, evaluar y demás, entender que ese profesor tiene también
que intentar mirar quién hay dentro de ese caparazoncito que oculta muchas veces el corazón de cada alumno, pensar que eso tiene que hacerlo, yo sé que puede resultar conflictivo o polémico, pero tenemos que ir en esa línea. Bueno, hay profesionales que por su responsabilidad, en este caso en el marco de la acción tutorial, por ejemplo, pues es evidente que tienen más claro ese papel, o los que trabajan en los departamentos de orientación, todos los profesionales que trabajan en ese departamento, o incluso el equipo directivo, sobre todo la jefatura de estudios, que tiene que mirar mucho en ese ámbito, ¿no? Pero se trata de que nos demos la vuelta y digamos, ¿cómo podemos ser mejores docentes? ¿Cómo podemos ser...? No soy mejor docente si doy mejor la asignatura. Es que esto, yo sé que es polémico y seguramente mucha gente me critique al oírlo, pero es que somos seres humanos y estamos comprometidos con el crecimiento del ser humano desde todas sus perspectivas. Ahora, todo el mundo tiene que apoyar esta visión del sistema también. Cuando un día se incorpore como corolario, ¿no?, de su filosofía y demás, porque luego no es fácil que se apoye esta visión, porque luego se exige al profesorado que cumpla con el currículum, que las calificaciones sean así, se exige a la escuela que los niños salgan súper preparados para cumplir bien en los sistemas de evaluación que nos vienen de la OCDE y demás. Bueno, compatibilizar todo esto es complejo y entonces tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Y ese poco a poco es que los equipos directivos estén formados, les formemos para que sus proyectos educativos incorporen también esta vertiente, esta derivada de cómo podemos hacer que el bienestar psicológico sea un objetivo también de nuestro centro. El desarrollo también de todo lo que es la actividad en el marco de la acción tutorial. Ahí hay un amplio espectro, ¿no?, de opciones, de lineamientos, de argumentarios que, por supuesto, los departamentos de orientación, y poco a poco ir consiguiendo que un proyecto educativo en una comunidad educativa contemple todo esto, con la incorporación también de los padres, que tienen un papel decisivo y que no pueden mirar hacia otro lado, y con la incorporación protagonista también del alumnado, claro. He tenido la oportunidad de tener unos responsables. Yo trabajo en esta unidad que comentaba antes, que depende de la Subdirección General de Inspección Educativa, nada más y nada menos, ¿no?, por el poder que tiene jerárquico la inspección en los centros educativos, y he tenido la oportunidad de tener mucha confianza de mis responsables para ir sacando adelante proyectos, programas, documentos y planes y medidas que se han ido poco a poco implementando. Y como luego lo que nosotros encontramos es a un profesorado fantástico en general, fantástico, pues entonces se ven resultados. No resultados al 100%, porque estamos empezando a agradar el terreno, pero hay que hablar bien del profesorado, porque el profesorado, en el momento en que le das explicaciones, le das materiales, recursos, incluso con pocos mimbres, te saca la mejor cesta. Y esto no se dice suficientemente, no se aplaude suficientemente su labor. Sí, tenemos, uno, del que yo te voy a hablar ahora, que es uno que se ha adaptado. El Consejo General de la Psicología ha elaborado un proyecto que estamos intentando implementar en todos los ámbitos regionales, en todas las comunidades autónomas, que es coger lo bueno de otros programas de prevención de los desajustes emocionales y prevención también del comportamiento suicida, e incorporarlo en un pack que se está ofertando a las comunidades autónomas para hacer una investigación, porque si no hacemos las cosas con
con un criterio de generar evidencia científica, al final no está mal lo que hacemos. En educación hacemos mucho de esto, es decir, generamos proyectos, planes, pero luego evaluamos poco porque no tenemos tiempo, porque hace falta siempre una universidad que avale y ampare estas investigaciones, etc. No siempre es sencillo, pero en este caso el proyecto que estamos planteando, que es el proyecto SI de Psicología y C de Centros Educativos, SICE, pues es un proyecto que se asienta en una idea, y es administrar una prueba transdiagnóstico a todo el alumnado de secundaria, de FP y bachillerato, para detectar un porcentaje de alumnos que con sintomatología subclínica, es decir, que chicos y chicas que en principio no tendrían, o sea, no están asistiendo a un servicio de salud mental y por lo tanto no están atendidos por la red de servicios y demás. Sin embargo, sí están en esa fase de crecimiento de dolor psicológico y demás, ¿no? Con la idea luego de poder administrar con un programa experimental, un programa A de gestión emocional y demás, y un programa B, que es ese programa enriquecido para poder calibrar luego efectivamente las diferencias que puede haber entre cómo han desarrollado habilidades, ¿no?, de gestión del dolor emocional, de las emociones más perversas, más ominosas, más complejas y demás, aquellos alumnos en función del grupo en el que estaban distribuidos, ¿no? Y poder, lógicamente, dar esa visión ya con datos, con evidencia, de que efectivamente si nosotros incorporamos un tipo de actividades a alumnos que están viviendo una determinada situación, después de haber hecho una evaluación en toda regla, pues lógicamente esto nos permitiría explicar que ese programa funciona y por lo tanto se pueda implementar. Pero en el fondo de lo que estamos hablando es de programas muy en la línea de lo que nosotros hemos incorporado en la guía que hemos elaborado para la elaboración de planes de prevención y detección de desajustes emocionales, que está colgada en abierto en la página web de la Subdirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. Ahí, entrando en esta página en un buscador, podéis encontrar entre los documentos últimos, entre las publicaciones últimas, esta guía. Y fundamentalmente lo que nosotros hacemos ahí, además de plantearle a los centros, a los equipos directivos, toda una hoja de ruta de qué actividades podría hacer la comunidad educativa para hacer un buen proceso de reflexión sobre en qué momento estamos, cómo lo vemos y qué podemos hacer para prevenir y detectar, con muchos recursos. Además de eso, se dan una suerte de recursos en forma de actividades para la acción tutorial en esta línea, que no es solo hablar de las emociones, que de esto ya hay mucho, sino que es superar una capa más, ¿no? Es hablar del dolor emocional y de cómo el dolor emocional puede llegar a invalidarte de tal manera que lo detectamos o puede desajustarse mucho la vida de una persona, el papel de los compañeros, de las compañeras, el papel de las familias, del profesorado. Bueno, por ahí van. Es una guía que está en abierto, que se ha editado. Además es una guía, una publicación de última generación. Digo esto porque en lugar de publicarla con su ISBN ahora y demás, y prácticamente cerrarla, porque luego lo que has publicado y está ya tasado con esa marca, es difícil revisarlo, tiene que pasar tiempo, lo hemos publicado de tal manera que vamos a ir sacando ediciones nuevas con cierta asiduidad. Vamos a ir incorporando pequeñas prácticas, opiniones, incorporando nuevos recursos que van saliendo. Bueno, y en todo caso la edición de esta publicación, que está en formato PDF, se va a ir modificando, pero el grueso se va a mantener, pero va a ser mucho más rica porque va a estar actualizada prácticamente mes a mes. Bueno, las redes sociales son espacios de aprendizaje, indudablemente. Y espacios donde quien entra, quien accede, se ve rápida, inmediatamente y profundamente influenciado por los contenidos que
que sobresaltan, ¿no? nuestros sentidos y demás. Lógicamente dependerá de los contenidos, del tipo de contenidos, de lo ajustados que sean o no a la edad, a las características de las personas que acceden a los mismos, del tiempo que nos mantenemos ahí adheridos, ¿no? a esa actividad y demás, dependerá de que el resultado de todo eso, pues de todas esas experiencias, sean más o menos negativos para la construcción de nuestra personalidad. Pero hay varias evidencias. Una de ellas es que el acceso a los contenidos digitales en nuestro alumnado es muy diverso, en el sentido de que hay contenidos adecuados y contenidos muy inadecuados, pero se accede mucho a contenidos muy inadecuados. Se accede mucho y durante mucho tiempo a esos contenidos. Un segundo elemento es que efectivamente estamos mucho tiempo enganchados a dispositivos, aplicaciones, redes y demás. O sea, por un lado, contenidos que son de riesgo, por otro lado, bastante tiempo, porque no es lo mismo acceder a un contenido de riesgo durante 5 minutos que durante 1 hora. Es evidente, y no es lo mismo hacerlo todos los días que puntualmente, ¿no? Hay un tercer elemento que tiene que ver con muy escasa supervisión del mundo adulto. Y entonces, claro, si tú maridas estos 3 elementos, el resultado no puede ser positivo. Es verdad que la mayor parte de la población infanto-adolescente vive en su día a día, a pesar de que no es fácil para los padres, las madres educar hoy en día, pero viven experiencias donde se generan muchos mecanismos de defensa. Es decir, a veces los padres tenemos la sensación de que lo hacemos muy mal y demás, pero no es verdad. No es verdad. O sea, yo no soy de los que critica a los padres sin más. En muchas ocasiones hacemos lo que podemos, ¿no? Con los tiempos que tenemos, la formación que tenemos y a veces la disposición que la vida nos permite. Pero el asunto está en que hay que confiar también en que los adultos estamos inoculando muchos mecanismos de defensa en el día a día, en el modelo que prestamos a nuestros hijos, cómo hablamos con ellos, el cómo cuidamos que entiendan las cosas que pasan a su alrededor, la respuesta que damos a los conflictos que ocurren y demás. Y en el día a día, la mayor parte de las cosas que pasan se resuelven bien en las casas. Es verdad que falta tiempo de convivencia, los adolescentes sobre todo pasan mucho tiempo en sus habitaciones solos, tenemos pocos hermanos en casa, tenemos cada vez menos hijos y esto influye mucho en la educación porque las relaciones entre hermanos siempre fueron un nutriente fundamental para crecer y para aprender en el difícil arte de relacionarte con los demás, ¿no? Pero, es decir, que la mayor parte de los chicos y chicas, incluso influenciados de manera negativa por las redes y todas estas cuestiones, van a tener un desarrollo muy normalizado, van a saber ajustar tiempos poco a poco y demás. Pero hay una franja de población muy vulnerable que estimamos entre un 15 y un 20% de niños y niñas que es que no tienen la más mínima supervisión o por la situación desfavorecida que viven, de vulnerabilidad en distintos aspectos, ¿no? Social, cultural, económica. Y en estos casos la influencia de los medios es devastadora. Pero, o sea, de todos estos contenidos digitales y demás. Pero no, esta visión que he dado, ¿no? Pues un tanto buenista del asunto, diciendo tenemos que centrarnos más en las poblaciones vulnerables, le tengo que poner el lazo de que eso vale, pero vale de momento. Porque si no paramos esta deriva que hay a que hoy en día se ve cualquier cosa sin control, sin supervisión, los niños cada vez más pequeños accediendo a dispositivos digitales sin tener que hacerlo, siendo desaconsejado incluso por especialistas en la neurología infantil y demás, pues es que los resultados no van a ser buenos.
Entonces tenemos que parar. Cada familia en su casa puede crear un microclima. Esto es muy importante. Eso no te garantiza que tus hijos no se vayan a meter en algún lío en este sentido, ¿no? Diciéndolo de una manera pues así retórica o metafórica, pero todo lo que hagamos en casa para ajustar bien tiempos, buscar equilibrios, que el modelo de nuestro comportamiento sea el adecuado y demás, que no es tanto pedir, porque al final es que somos sus padres, tenemos que ejercitar bien la responsabilidad, ¿no?, que tenemos. Pues si hacemos eso vamos a conseguir muchas cosas, pero no siempre lo hacemos. Y al final vemos efectos que no esperábamos en poblaciones aparentemente muy normalizadas, con muchas posibilidades, con muchos medios, y vemos efectos muy indeseables. Sí, tengo dos posts. Uno, conversaciones sobre el porno y los adolescentes, uno y dos. Pero entrando en el dos, en el último, te da acceso al primer post. Bueno, fundamentalmente ahí lo que hago referencia en uno y otro a la investigación que muy recientemente se ha hecho en relación con esto, con este contenido. Es decir, que hace unos años se decía, los chicos ven mucho porno, pero bueno, se decía, pero es que ya hay investigación en nuestro país, la última, excelente, interesantísima, de Save the Children, que ampara, desde luego, y avala con los datos que tenemos que estar muy preocupados, porque se accede al porno muy frecuentemente y por parte de los chicos y de las chicas, y con cada vez más corta edad. Y entonces, además de hacer algunas reflexiones sobre el papel que tiene el mundo adulto, pues siempre en los posts que escribo incorporo recursos a los que puede accederse y que hacen de esa lectura fácil de 4 o 5 minutos de un post pues un escenario donde, si la persona quiere, la persona que está leyendo quiere, pues puede entrar en otros textos, en otras publicaciones de mayor calado. Pero lo que fundamentalmente hago es, primero, difundir cosas que no siempre se conocen, investigación que se ha hecho, y establecer líneas de proyectos que se están haciendo en algunos sitios para trabajar estos temas. El otro día, por ejemplo, esta semana, estuve en una localidad aquí en Madrid, en Coslada, no sé cuántos habitantes tendrá, en fin, pueden ser 50, 60, 70 mil, es decir, estamos en una población muy grande, porque el ayuntamiento se ha comprometido, se ha implicado precisamente en este tema, y se han hecho unas jornadas de sensibilización para centros educativos, pero no solo, se van a hacer jornadas de sensibilización a la ciudadanía a través de distintas actividades, talleres, se va a buscar en fin, la comunión, ¿no?, de todos los agentes sociales para que la localidad reflexione sobre este tema. Y la importancia que tiene, muy decisiva, porque los efectos en los chicos pequeños de ver mucho porno son muy conocidos y son muy indeseables. Bueno, es una buena pregunta y me va a permitir decir algo que en mi propio pensamiento también ha evolucionado. Lo que vivimos con el juego del calamar se vivió hace ya unos años con la serie por 13 razones. Es decir, cuando los adultos nos dimos cuenta, conocimos, profesores y padres, que los niños estaban viendo con 11, 12, 13 años una serie que hablaba de abuso sexual, que hablaba de consumo de drogas, que hablaba de suicidio, etcétera, etcétera, dijimos, madre mía, ¿y dónde ven esta serie? Se ve en una plataforma digital de televisión, pero lo que pasaba hace 3 o 4 años, que sorprendió a muchos adultos, al profesorado, que decían, yo no, ni he oído hablar de ello, pero todos los niños conocían esa serie, 13 capítulos, muy interesante, es una serie muy interesante, muy, muy bien hecha, una serie americanada también, pero bueno, yo creo que destila mucha información de interés para el mundo adulto, pero los niños estaban accediendo a esa serie sin más, no solo sin supervisión,
sin la posibilidad de hablar críticamente de la misma, sino sin que se conociera por parte de los adultos. Pero lo que ha pasado con el juego del calamar ha sido que efectivamente apareció, los adultos, el mundo adulto también se sintió muy cercano a la serie, hasta el punto de que ha sido la serie más vista, yo creo que en la historia, ahora me parece que la han superado, y efectivamente vimos que enseguida los niños la estaban viendo también. Y estaban reproduciendo en sus patios de recreo pues el primer juego que aparece en el primer capítulo de la serie, que es el juego este de aquí en España del escondite inglés, ¿no? Y sí pudimos conocer de experiencias de sitios donde los niños, cuando no conseguías traspasar la línea o te movías, pues te pegaban, en fin, y había una cierta agresividad. Bueno, yo lo que dije cuando salió este debate es que, por un lado, los niños pequeños no deberían verla, más claro, el agua clara, los padres deberían gestionar eso de manera clara y con disciplina y explicando, y ya está, tú no tienes edad para verla y punto, se ha terminado. Lo que pasa que a pesar de eso, muchos la veían en los móviles de compañeros o en trailers que encontraban. Es decir, ellos se buscan las vueltas para tener acceso a esos contenidos. Y entonces yo siempre comentaba, cuando me preguntaban en televisión o en la radio, yo decía, pues es que lo que tenemos que hacer es de la necesidad virtud. Hablemos con nuestros hijos de esta serie, hablemos en el centro educativo cuando tengamos una oportunidad de esta serie, hombre, no poniendo un capítulo entero, pero sí seleccionando algunas imágenes, porque es una serie en la que el guionista traza una línea de crítica contra esta sociedad que es interesantísima. Y entonces podemos aprovecharla, sobre todo para trabajar en secundaria, sobre lo que significa el individualismo, la competitividad, la agresividad, el pasar por encima del otro, la insolidaridad. Él o los guionistas, la serie técnicamente a mí me parece muy mala, pero fea técnicamente, pero tengo que reconocer que el mensaje que lanza es absolutamente fantástico, pero hay que incorporarlo para que los chicos y las chicas entiendan críticamente lo que nos quiere decir. No simplemente que lo imiten, pero si no hablamos de ello, lo imitan. No todos, pero muchos lo imitan. Entonces, aprovechemos esa circunstancia para generar buenas prácticas de reflexión sobre lo que es la vida entre las personas y sobre cómo crecemos y manejamos las relaciones con los demás, ¿no? Las relaciones de poder. Bueno, pues es una buena pregunta, pero mira, yo voy a utilizar una frase. Bueno, hay dos o tres frases, a ver si me salen bien. Una de ellas es de Jung, este psicoanalista Carl Jung, que tan afamado. Este hombre les decía a los psicólogos, les decía, fórmense, indaguen en todas las técnicas, sean expertos en toda la investigación al respecto de lo que hacen, pero cuando traten con un alma humana, sean ustedes alma humana también, almas humanas. A mí no es literal, pero más o menos viene a decir eso. Pero me parece bellísimo el mensaje. Es decir, cuando estamos trabajando con personas, pensemos cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pensemos que es un alma humana, que no sabes en ese momento lo que está pasando, pues todos tenemos nuestras tempestades, ¿no? Carl Rogers, este psicólogo también que falleció a finales del siglo XX, es el inspirador de la psicología humanista, él contaba que en sus últimos tiempos decía, yo cuando me levanto por la mañana y pienso en el mundo, en lo que hay, en lo que pasa, en el ritmo que llevamos, en cómo lo que ocurre en un sitio pues acaba devastando a poblaciones que están en otro lado del mundo, ¿no? Pues algo parecido a lo que ha pasado con la pandemia y demás. Él decía, cuando pienso en el mundo me entristezco de manera terrible, no veo solución a esto, tengo una visión negativa. Pero decía, y qué bello es esto, decía, pero cuando pienso en las personas,
cuando pienso en la gente a la que voy a ver, cuando pienso en los alumnos a los que voy a dar clase ahora, entonces la sonrisa me vuelve a aparecer. Esto es bellísimo, porque si siempre nos quedamos instalados en que esto está fatal, en que esto no funciona, en que estos políticos, en que tal, es que no avanzaremos nunca. Sin embargo, cuando yo pienso en las personas, en aquellos alumnos a los que tengo y tengo que dar clase, cuando pienso en las personas con las que me voy a ver, con los compañeros con los que voy a tener un debate profesional y seguramente vaya a enfadarme, es en ese momento cuando tengo que aprovechar y rendir al máximo. Y si hago eso, si todos hacemos eso, el mundo cambia. Porque el mundo, ¿qué es el mundo? Somos nosotros. Entonces esa visión, yo diría, más humanista de la vida es absolutamente fundamental. Yo se lo decía a mis alumnos de magisterio, vamos, de la formación de la Facultad de Educación, les solía decir, yo la mejor clase que pueda daros es mi ejemplo de cómo os trato cada día. Porque ahí es donde está la esencia de las cosas. Porque los contenidos que yo os voy a aportar es que los vais a poder encontrar en las redes. Pero voy a intentar ser el mejor profesor con vosotros y con vosotras. ¿Y qué es ser el mejor profesor? Ser sensible, ser atento, ser disciplinado, ser cuidadoso, ser ordenado, saber atender el error, saber comprender que no siempre llevo razón. En fin, todas aquellas cosas que nosotros ponemos, o virtudes, ¿no? Valores que ponemos en los profesores de nuestra infancia o adolescencia que nos cambiaron la vida, ¿no?